terminaremos el curso de neuroradiología que se está impartiendo los días viernes a las 7:30 de la noche. Pues bien, les rogamos que apaguen sus micrófonos y le dejamos al doctor Constantino en su presentación, ¿no? Y patología celular y paracelular. Bueno, muchas gracias, Francisco, y también, bueno, muchas gracias a la invitación del servicio del hospital. Y bueno, muchas gracias también a la gente que uno sabe que es un sacrificio, a veces terminar el trabajo, terminar la jornada y ponerse a estudiar o ponerse a mirar una clase es sacrificado, sobre todo con familia, así que también muchas gracias a la gente que se conecta, ¿no? Bueno, la idea un poco es repasar la patología celular y paracelular, que es un capítulo extenso en realidad, ¿no? Uno deberíamos un poco fragmentarlo para poder darle importancia a cada una de las partes que conforman la patología celular y paracelular, pero de alguna manera lo que podemos hacer en esta presentación es un review, una revisión de detalles anatómicos, de anatomía radiológica, de cómo configurar un protocolo de estudio en base a casos, resaltar un poco algunos hallazgos por imágenes de algunas patologías, que son las principales, teniendo en cuenta también los diagnósticos diferenciales y brevemente vamos a ver un poquito de algunas particularidades de lo preterapéutico y lo postterapéutico. Bueno, vamos a comenzar un poco una breve descripción de la glándula. Sabemos todos que es una glándula de control endocrino que tiene una localización particular, ¿no? Esta localización particular centrocraniana, está, si uno la mira en este corte anatómico sagital, que está muy bien logrado, uno se da cuenta que es una ubicación muy central. Y eso hizo que su descubrimiento, comparado con el resto de los descubrimientos anatómicos del sistema nervioso central, fue bastante tardío, no fue tan precoz. Es una glándula muy, muy pequeña, por otro lado, y también lo mismo pasó desde el punto de vista de las imágenes. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando nosotros no teníamos todavía el avance de la resonancia magnética, realizar un adecuado estudio de la región celular con radiología y con tomografía computada era bastante dificultoso. O sea, uno no podía lograr imágenes adecuadas, principalmente, bueno, por un lado con la radiología, porque carecíamos del dato de los tejidos blandos que lo componían, teníamos una referencia indirecta a través de los cambios de tamaño de la región celular, particularmente de la silla turca, y con la tomografía computada lo que pasaba es que el estar tan centrocraniana, tan en relación con la base del cráneo, nos pasa lo mismo que cuando vamos a estudiar la fosa posterior. O sea, en la fosa posterior tenemos demasiados artefactos por estar en un sector con un hueso cortical tan denso, paralelo muchas veces a las de rayos X, entonces se dificultaba mucho. Cuando llegó la resonancia magnética, las cosas cambiaron fundamentalmente. Entonces, este avance en las imágenes fue un poco posterior, ¿no? Cuando nosotros queremos delimitar anatómicamente la región celular, sabemos que tenemos a la silla turca del efenoides por debajo, al diafragma celular, al repliegue de la dura madre, que no solamente reviste el piso celular, sino que también le hace un techo a esa región celular con un diafragma, con un repliegue de la dura,
que tiene un orificio central, ¿no? Por donde va a transcurrir el tallo pituitario, con un orificio que tiene un diámetro variable, habitualmente son 7 milímetros, pero nosotros vemos que eso varía entre las personas. Hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante tenemos las apófisis clinoides anteriores, que permiten esa vuelta que pega la carótida interna en su sector supraclinoideo, y atrás, en el dorso celar, vamos a ver dos prolongaciones, que son las clinoides posteriores, que sobresalen de ese dorso. Hacia los costados, también repliegues meningios que van a conformar el seno cavernoso. Si nosotros y ya nos estamos dando cuenta de una cosa, ¿no? Estamos mostrando imágenes de resonancia magnética, no tocamos el tema de tomografía computada. La tomografía computada no es adecuada para evaluar la hipófisis. A ustedes les va a pasar algo que a nosotros también nos pasa muchas veces, que los médicos que solicitan estudios a veces no están acostumbrados a eso, están acostumbrados a la tomografía y muchas veces piden tomografía de hipófisis. Bueno, lo que hay que decirles lo más elegantemente posible es que la tomografía computada de hipófisis no sirve, no nos permite descartar ningún tipo de patología adecuadamente, y lo ideal es hacer una resonancia magnética. Entonces, si nosotros repasamos la anatomía radiológica de la hipófisis en resonancia magnética, nos damos cuenta que en las imágenes sagitales, que es uno de los cortes que más utilizamos, nos encontramos con una parte anterior, un lóbulo anterior, que también se denomina lóbulo, algunos un sector anterior, que es el que predomina, que es la de la hipófisis, un tallo pituitario o infundíbulo, que lo conecta al hipotálamo. Estamos viendo no solamente el infundíbulo, sino que también vemos el tuber cinereum, que hace las veces de piso del tercer ventrículo, el tubérculo mamilar, el receso infundibular del tercer ventrículo, el quiasma óptico y el receso quiasmático del tercer ventrículo, ¿no? Vamos a encontrarnos también con, hacia atrás, en lo que es la glándula en sí, un sector, fíjense que tiene una intensidad de señal diferente, un poco más intensa, que es la pars intermedia, el sector intermedio, que es lineal, completamente variable entre las personas, un poco una remanencia en el ser humano, no tenemos una pars intermedia desarrollada. Y hacia atrás, el sector más pequeño, espontáneamente blanco en secuencia T1, esto que estamos viendo acá es una secuencia T1, fíjense que el líquido cefalorraquídeo es negro. En secuencias T1 se va a ver un sector espontáneamente blanco, espontáneamente hiperintenso, ya vamos a ver por qué, de la glándula hipofisaria, que es la neurohipófisis, o lóbulo posterior, le dicen algunos. En la proporción sería un 75% de la glándula es adenopófisis y un 25% la neurohipófisis. Por detrás vemos el clivus, y en la base vemos la silla turca, que se ve delineado en negro, porque tiene hueso cortical, y el seno femoral, que tiene, como saben ustedes, neumatización variable, o sea, puede tener una neumatización, puede estar aireado en un sector solamente precelar, celar, como es en este caso, donde ya abarca la silla, o celar con extensión hacia la base del cráneo, ¿no? Eso es interesante de a veces reconocerlo, sobre todo en los pacientes que van a ir a quirófano, ¿no? En los que van a acceder a la silla turca a través del seno fenoidal. Si nosotros nos concentramos solamente en la parte anterior, en la adenopófisis, vamos a ver que la forma que tiene es variable también, ¿no? Puede tener un borde superior un poco convexo hacia arriba, puede ser plano o puede ser cóncavo hacia arriba, con una intensidad de señal, un color similar a la sustancia blanca. Si yo comparo, acá está señalado con la flecha, si yo comparo la intensidad de señal en resonancia, el color que tiene, con la sustancia blanca de la protuberancia, es igual, es muy similar. Cuando nosotros hacemos estudios en niños muy pequeños, vamos a ver que esa adenopófisis es un poco más hiperintensa. Ahí juegan dos cosas, hay dos factores que juegan. Por un lado,
la sustancia blanca en estos niños pequeños es más hipointensa, ¿no? En secuencias T1, no es tan blanca en realidad. ¿Por qué? Porque le falta todavía mielina. Y por otro lado, la adenipófisis tiene una activa producción de proteínas, porque está empezando a trabajar activamente, entonces eso la vuelve un poquito más hiperintensa en secuencias T1. A medida que pasa el tiempo, acá tenemos un ejemplo, fíjense, este es un chiquito de 10 días, es una imagen que no fue adquirida para hipófisis, por eso no tiene tanta definición. Fíjense, una hipófisis todavía bien pequeña, ahora vamos a ver los tamaños, pero si yo comparo, fíjense, el color de la adenipófisis versus la sustancia blanca es muy, muy diferente. Bueno, en el adulto va cambiando esto. Se va haciendo cada vez más parecida y termina siendo igual la señal. A medida que pasa el tiempo, se va fibrosando y disminuye el volumen de la glándula. Cuando nos hacemos viejitos, la glándula es mucho más chica. Vamos a pasar ahora a la neurohipófisis, a la parte posterior. Ya dijimos que es espontáneamente blanca, espontáneamente hiperintensa en secuencias T1. ¿Por qué? Porque la neurohipófisis está conformada si uno va a su histología, por células que producen neurosecreción y por neuronas, ¿no? En un 75% está constituido por neuronas. Si después nos vamos a remitir un poquito a la embriología, vamos a ver por qué. Y si vamos a estudiar la neurohipófisis o el lóbulo posterior en adultos mayores, vamos a ver que el contorno generalmente es irregular. ¿Por qué? Porque está constituido por un montón de gránulos. Todo esto que estamos viendo hiperintenso es debido en parte a gránulos secretores de hormona antidiurética, ¿no? Esa hormona que se produce ante la falta de agua, que regula la eliminación y el consumo de agua, es la que le da ese color, esa hiperseñal, ¿no? Cuando hacemos estudios en ancianos tenemos que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque los ancianos muchas veces están deshidratados. Es común de ver ancianos deshidratados que tienen una osmolaridad elevada en el sistema, y estos ancianos van a tener no tanta hiperseñal del lóbulo posterior, ¿no? De la neurohipófisis. En los diabéticos no controlados pasa lo mismo, tienden a la deshidratación. Las embarazadas muchas veces también pueden tener un efecto parecido. Los que están en diálisis y los anoréxicos, que consumen poca agua, poca comida y poca agua también, muchas veces pasa lo mismo, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, una hipófisis de un paciente de 85 años, fíjense qué contorno irregular que tiene, y eso es porque le falta gránulos. Empieza a liberar antidiurética porque no le interesa al cuerpo eliminar más agua durante la diuresis, ¿no? La ausencia de este lóbulo posterior se puede llegar a ver. Uno sabe el caso de la diabetes insípida. Si nosotros nos ponemos a buscar de izquierda a derecha en múltiples imágenes sagitales a la neurohipófisis, acá ya estamos viendo arriba el quiasma óptico, acá estamos viendo la hipófisis, y tenemos que ver en esta secuencia la hiperseñal, que sería blanco atrás, para encontrar la neurohipófisis. Si seguimos buscando de derecha a izquierda y no la encontramos. En un 15 o un 20% de los pacientes no se encuentra la neurohipófisis. ¿Esto es tan así hoy en día? No es tan así. ¿Qué es lo que pasa? Estos números muchas veces corresponden a publicaciones que no son tan nuevas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba antes? Los resonadores no eran tan buenos, no teníamos tanta resolución de imagen. Entonces, muchas veces la neurohipófisis está ubicada en lugares que son difíciles de ver, de encontrar. Están lateralizadas, está hacia un costado, está rotada un poco la hipófisis, está muy pegada al clivus, que el clivus es blanco porque tiene médula ósea con grasa, es blanco antiguo también. Entonces, estos números generalmente ahora con equipos de mejor resolución se va achicando.
En la diabetes insípida falta, y como es en este caso, ¿no? Por ejemplo, este paciente tenía diabetes insípida, no tenía neurohipófisis, no tiene gránulos de ADH, son pacientes que tienen polidipsia, poliuria, toman mucha agua, orinan mucho, y otra de las partes que tenemos que ver en la anatomía es el tallo pituitario. Normalmente el tallo pituitario mide 3 milímetros. Cuando mide más de 4 milímetros hay que tener cuidado porque puede ser patológico, puede tener alguna enfermedad, después vamos a repasar algunas. Hay un signo referente al tallo pituitario que se llama tilt sign, ¿no? Que es que el tallo esté desviado hacia un lado de hacia el otro, que antes se le daba mucho valor, ¿no? Cuando uno veía el tallo desplazado hacia un lado, decía, bueno, la patología está en el lado contralateral. Bueno, la mayoría de las personas tienen, la mayoría de las personas no, hay un porcentaje de la población que tiene un poquito desviado el tallo pituitario y no tiene ninguna patología, así que no tiene tanto valor. El tallo pituitario realza precozmente, realza mucho. Después vamos a ver algún estudio dinámico, cuando veamos la parte de estudios contrastados con secuencias dinámicas. Vamos a ver que el tallo pituitario realza precozmente, es uno de los que primero realza. El tamaño de la hipófisis, bueno, habitualmente la hipófisis decimos que no puede medir más de 10 milímetros, ¿no? Pero a veces no sabemos muy bien cuál es el valor de referencia. Entre 8 y 10 milímetros es lo que habitualmente vemos en hombres y en mujeres posmenopáusicas, ¿no? Los niños tienen un tamaño menor, y hay tablas que indican cuál es el tamaño que debe tener máximo y mínimo de acuerdo a la edad. Pero habitualmente decimos que los niños prepuberales tienen una hipófisis de 6 milímetros aproximadamente de diámetro. En las mujeres en edad fértil es común que mida 10 milímetros aproximadamente, y hay situaciones como la lactancia, el posparto, en donde puede llegar a medir más. ¿Y por qué mide más la hipófisis? Bueno, acá tenemos un caso, fíjense, una paciente femenina de 14 años, y hacemos una secuencia, esta es una secuencia T2 coronal, que ahora reemplazamos. Antes usaba, esta la vimos el otro día cuando veíamos la parte de, creo que la vimos con la parte de esclerosis múltiple en algún caso. Es una secuencia T2 pesada que me delimita muy bien los contornos. Y fíjense la hipófisis, cómo está elevada, está demasiado convexa, vemos las carótidas supraclinoides hacia los costados, el quiasma óptico que casi está tocado por esta imagen. Inyectamos contraste y el contraste nos ofrece un realce homogéneo de la glándula, y en sí esta paciente no tenía patología, en realidad lo que tenía era una hiperplasia puberal, o sea, llega a la pubertad, aumenta el volumen hormonal, de la producción hormonal, y eso produce un aumento en la cantidad de células, no en el tamaño, pero sí en la cantidad de células, configurando una hiperplasia. Existen hiperplasias no fisiológicas, o sea que no son normales, sí. Por ejemplo, en el hipotiroidismo existe una hiperplasia celular también, en el Addison y en las neoplasias endocrinas. Ahí hay que tener cuidado porque vemos aumento del volumen, esto se tiene que informar, uno lo informa, uno dice, bueno, es una condición normal, sí. Lo que pasa es que tenemos que saber cuál es el background, ¿no? ¿Qué es lo que tiene atrás el paciente en su laboratorio? Entonces hay que informarlo como una hiperplasia, porque es homogénea, realza en forma homogénea, pero está con ese borde demasiado convexo. En niños, tengamos una cuestión como regla, ¿no? No vamos a pensar en macroadenomas. Los macroadenomas no se ven en niños. Así que vemos generalmente hiperplasias. Vemos aumento de volúmenes con realces homogéneos. El macroadenoma, ya vamos a ver, no tiene un realce de este tipo, ¿no? Otro paciente de 23 años, que está en el 8º mes de gestación. Y nos pasa lo mismo. O sea, si nosotros vemos en la imagen de perfil, en el sagital, la adenopófisis, fíjense ese borde tan convexo que casi toca al quiasma óptico, parece aumentado de volumen toda la adenopófisis, parece aumentada de volumen, prácticamente está tocando al quiasma, con un realce homogéneo. No vemos que haya alteraciones en el realce. Entonces,
¿Qué es lo que está pasando en una hiperplasia por el embarazo? Se produce un aumento de los estrógenos, eso produce una hiperplasia de células, y también ahí existe la hipertrofia de células prolactínicas. Hay que ver también los valores de prolactina. Cuando llega a determinados valores, eso produce el aumento, y produce un aumento de tamaño que llega hasta los 12 milímetros. Vamos a recordar, hoy hablábamos acerca de anatomía, hacemos alguna referencia a la embriología. Recordamos brevemente cómo es la embriología, porque interesa para una patología que viene después. Embriológicamente, vamos a ver que está configurada por ectodermo por los dos lados, la hipófisis. ¿Por qué? Porque la parte anterior proviene del ectodermo del estomodeo, de la boca primitiva. El techo de la boca sería, se invagina, como vemos en este dibujito, y configura una bolsa que se denomina bolsa de Rathke entre la cuarta y la sexta semana. Esta bolsa va a desaparecer espontáneamente a la 12ª semana, ¿no? Esta bolsa de Rathke lo que me va a formar es la adenopófisis. Fíjense, la pars distalis, pars tuberalis y pars intermedia también de la adenopófisis y de la pars intermedia está formada por la bolsa de Rathke. ¿Cómo está formada la hipófisis, el infundíbulo, también una evaginación de encéfalo, y de ahí su nombre como pars nervosa a lo que va a formar. Entonces tenemos esa doble, origen a partir del ectodermo de la boca y el ectodermo que configura el tubo neural, ¿no? Hablando un poco acerca de lo embriológico que vimos recién y acerca del tallo pituitario, que es la última parte anatómica que habíamos repasado, puede pasar que el tallo pituitario no se vea, que desaparezca, que no aparezcan las imágenes, puede pasar. Hay que revisar minuciosamente, por eso nos conviene tener imágenes volumétricas, con cortes muy, muy delgados, para ver si es real o no. Pero este es un caso que me ha tocado ver. Por ejemplo, estamos viendo el tallo pituitario y veíamos un sector donde no había tallo, había desaparecido. Nos parecía que por ahí podía ser muy fino, pero no estaba el tallo pituitario directamente, había una interrupción del tallo pituitario. Esta interrupción puede ser congénita, como en este caso que estábamos viendo, pero también puede ser adquirida. O sea, un paciente que sufre un trauma, que tiene un posoperatorio, en donde tienen que resecar una gran parte de la glándula, puede ser que quede con una interrupción del tallo pituitario también. El diagnóstico diferencial entre los dos, como decíamos recién, es la transección posquirúrgica versus la congénita. Y vamos a ver que también los lipomas a veces confunden ese lipomas en ese lugar, que no es una zona muy común, pero puede existir. Ahora, paso una cosa. Nosotros decíamos cuando hablamos de la neurohipófisis que la neurohipófisis está formada por gránulos, y esos gránulos de hormona antidiurética viajan a través del tallo pituitario y se acumulan en la neurohipófisis. ¿Qué pasa entonces con estos gránulos, esta hiperseñal? Fíjense, vemos una imagen similar a la que veíamos recién en otro paciente, con ausencia del tallo pituitario, no tiene tallo pituitario, y la hiperseñal correspondiente a la neurohipófisis, ¿a dónde está? ¿Está en la neurohipófisis, en el sector posterior, como debería estar? No. Los gránulos no viajan y quedan localizados en el hipotálamo. Así que lo que deviene en esta falta de unión del hipotálamo con la hipófisis es la neurohipófisis ectópica. Los gránulos quedan en otra parte, comienzan a acumularse y nos dan esa hiperseñal característica, como señala la flecha, en el T1, ¿no? ¿Qué le va a pasar a los pacientes con esta transección congénita? Tienen generalmente talla corta, son pacientes que tienen muchas veces crisis hipoglucémicas, tienen déficit multihormonales. Algunas veces encontramos pacientes con un síndrome que se denomina el síndrome de Kallmann, en donde existe anosmia, no vamos a ver a los bulbos operatorios y puede tener hipogonadismo también.
Cuando es adquirido, cuando es por generalmente por un posquirúrgico o por un trauma, vamos a ver la reubicación del almacenamiento de similar manera. Vamos a ver que ese almacenamiento de ADH pasa a estar en otra parte, como vemos en este caso. Como vemos acá, otro paciente en este caso no tenía una operación, no tenía una interrupción, pero sí tenía una neurohipófisis ectópica, estaba ubicada en otro lado. Muchas veces lo que pasaba con esos pacientes en donde no encontraban la neurohipófisis, que veíamos números abultados como un 15 o 20%, la neurohipófisis estaba en otro lado, que no estaba, sino que estaba en otra parte. Hablamos en la embriología acerca de la bolsa de Rathke. Bueno, esa bolsa de Rathke, decíamos que normalmente en la 12ª semana tiene que involucrar, ya nos dio su pared anterior y posterior, esas partes de la hipófisis y parte intermedia, pero si no, es que en la mayoría de los tipos, acá estamos viendo la secuencia T1, una que uno tiene que ir a buscar es esa. Es una imagen de contornos bien delimitados que no realza y pueden tener una intensidad de señal variable. Este remanente quístico de la bolsa de Rathke. Son lesiones totalmente asintomáticas. Cuando realza la glándula, notamos que la lesión no realza para nada. Seguimos viendo ese nodulito en el medio. Y como ven acá en el slice, la intensidad de señal es variable. En el T1, el 50 puede ser hiper, el 50 puede ser hipo, y todos los intermedios. Lo más frecuente es que uno lo vea hiperintenso en el T2. Y con ese nódulo central, bien hipointenso. Con gadolinio realza la glándula y la lesión no realza para nada. Y eso nos hace la diferencia con el resto de lesiones que puedan simular. Bueno, un poco repasando la fisiología, vamos a ir echando lo normal, lo patológico, así que se hace más entretenido, ¿no? ¿De quién depende fundamentalmente la hipófisis, la glándula pituitaria? Del hipotálamo. Es una glándula que está muy relacionada con el hipotálamo a través del tallo, y sufre la regulación, sufre en realidad la hipófisis tres tipos de regulaciones. Por un lado la regula el hipotálamo, que sería su jefe, se regula a sí misma, tiene una función parácrina, que hace que frene su producción por sí misma, y también tiene feedback con las hormonas a las que induce la producción. Así que tiene tres tipos de controles. Pero bueno, el hipotálamo es un poco el jefe de la hipófisis, y tiene a su vez el hipotálamo controla el sistema nervioso autónomo, el metabolismo del agua, como hablamos recién con la antidiurética, el apetito, el sueño, la temperatura, etc. También tiene, por su relación neural, un poco de relación con el sistema límbico, entonces tiene funciones en la memoria, en el comportamiento, las emociones, etc. También. Bueno, fisiológicamente decíamos que el hipotálamo era el jefe de la hipófisis, y la hipófisis a su vez decíamos que tiene su propia regulación y feedback con hormonas periféricas. ¿Qué produce la hipófisis? Bueno, a través de estas células que vemos a la izquierda, produce tirotrofina, produce adenocorticotrofina, somatotrofina, prolactina, hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. ¿A través de qué? Y esto es muy interesante, a través de este tipo de células, ¿no? Tenemos células null cells, se llaman, que no producen absolutamente nada, en un 20-30%. Tenemos lactotrofos, que van a producir la prolactina, que están a nivel periférico. Esta es la composición total, ¿no? Tenemos somatotrofos que generalmente están periféricos también. Tenemos hormonas corticotróficas, que son centrales, hormonas tirotróficas, que son centrales, y gonadotrófos, que son difusos, pueden estar en cualquier parte. ¿Y esto por qué es interesante? Porque de acuerdo a dónde están localizadas, las lesiones, los pequeños tumores que se van a producir, van a tener distinta ubicación, ¿no? Si son laterales, como pasa la mayoría de las veces, probablemente sean lactotrofos o somatotrofos, mientras si son periféricos, perdón. Y si son centrales,
probablemente sean células corticotróficas. Bueno, el microadenoma, vamos a empezar un poco la patología de todos los días. Esto es lo más común que se informa en hipófisis, se informa adenomas, microadenomas, controles en el posttratamiento, y macroadenomas y controles postquirúrgicos, ¿no? Esto es el 90% más de la patología que se da en resonancia de hipófisis. El microadenoma, lo más frecuente es que se produzca por un aumento en la prolactina. Es la causa más frecuente de pedido de estudio, como decíamos recién. Los síntomas relacionados son infertilidad, gatorrea, que es inconstante, y tengan cuidado que también en hombres vamos a encontrar microadenomas, prolactinomas, y que producen impotencia. Causas no hipofisarias de adenomas existen, relacionadas con hipertiroidismo, de aumento de la prolactina, causadas por hipertiroidismo y causadas también por drogas. Hay medicamentos que producen aumento en la prolactina. Vamos a ver que los microadenomas son lesiones benignas, están dentro de un grado histológico 1 de la Organización Mundial de la Salud. Se denominan microadenomas porque tienen un tamaño muy pequeño, tienen que ser menores a 10 milímetros, y generalmente la gran mayoría realzan más lento que la glándula. La mayor parte son intracelares, pero recuerden que también hay algunos adenomas que son agresivos y pueden tender a hacerse extracelares. Acá estamos viendo una imagen coronal de una secuencia dinámica en donde vemos la adenohipófisis realzada y un sector hacia la izquierda, periférico, que no realza, correspondiendo a un microadenoma. Bueno, en resonancia magnética, nosotros nos acordamos que la hipófisis, la adenohipófisis normal, es igual a la sustancia blanca. Bueno, los adenomas en general son iguales a la sustancia gris, son más hipointensos en el estudio sin contraste, ¿no? Y el T2 es variable, generalmente son ligeramente hiperintensos entre 2, pero puede haber isointensos también, ¿no? Fíjense en la imagen cómo la lesión, que es de intensidad de señal similar a la sustancia gris, si uno compara con la corteza cerebral en esta imagen coronal, es parecida, ¿no? Es más hipointensa que el resto de la glándula que estamos viendo acá. Otra lesión periférica, ¿no? En la imagen coronal. Esto es un hallazgo asociado bastante común. Si uno mira el piso de la silla turca, va a estar erosionado hacia el sector donde aparece el adenoma. Cuando uno ve el adenoma, el piso de la silla turca está erosionado, porque son lesiones que son más duras que la glándula y comienzan a hacer y crecen en forma crónica, o sea, en forma muy lenta, crecen muy despacito, entonces erosionan el piso celular. El desplazamiento, como decíamos anteriormente, del tallo pituitario no es fiable. ¿Por qué? Porque el tallo pituitario muchas veces está inclinado en el paciente normal, ¿no? Ahí vemos el aumento en la convexidad, en imagen hipointensa ante 1 y la erosión del piso. Si nosotros lo vemos en sagital, a veces es bastante difícil encontrar la glándula normal, porque al ser periférico, yo estoy cortando acá, en el sagital, y no veo glándula normal para comparar. Pero esto ya nos damos cuenta que no tiene el realce que tiene habitualmente la glándula, ¿no? Y con el contraste vamos a ver cómo se demarca mejor la lesión, cómo se delimita mejor. Bueno, vamos a ver algunos casitos. Estamos viendo un estudio de una paciente femenina de 22 años que tenía hipogonadismo, ¿no? Tenemos una imagen T1 coronal sin contraste y tenemos un T1 coronal con contraste. Si nosotros queremos encontrar la lesión en el T1 coronal con contraste y decir, bueno, tiene que haber un sector que realce menos, correspondiente a un adenoma, por ejemplo, acá no lo encontramos.
¿por qué le ponemos con gadolinio tardío? Porque esto está adquirido bastante más tarde que la inyección de contraste. Y en el estudio de la hipófisis se dieron cuenta que muchas veces no encontraban lesiones haciendo el estudio de esta manera. Veían que eran pacientes que tenían una alteración hormonal persistente que correspondía a la hipófisis, tenían alteraciones hormonales, síntomas, etc. Hacían extracción de muestras de sangre para ver si tenían hormonas alteradas, si la tenían, y en las imágenes no se veía absolutamente nada. ¿Qué hacían entonces? Hacían cateterismo de las carótidas, obtenían sangre de las dos, de la carótida interna derecha y de la izquierda a nivel cavernoso, y en el lugar donde tenía una concentración de prolactina más alta, bueno, hacían una hipofisectomía, le sacaban la mitad de la hipófisis y se fijaban a ver si había un microadenoma adentro. Eso es lo que hacían antes, porque no encontraban muchas veces la lesión. Bueno, ¿qué se dieron cuenta en realidad? Que había un realce diferente en el estudio dinámico. Eso pasaba algunos decían en el 20%, en la experiencia de la mayoría es el 10%. El 10% de las lesiones no realza de esta manera, o sea, no realza en el estudio tardío. Hay que hacer un estudio dinámico. Hay que tener en cuenta una cosa, la mayoría de los microadenomas tienen 5 o 6 milímetros, son muy pequeños, así que hay que obtener imágenes muy finitas, ¿no? En sentido coronario y en sentido sagital. Hay algunos que son mucho más chicos, que son los picoadenomas, que miden 3 milímetros. Otro factor a tener en cuenta es la cantidad de prolactina que está alterada. Si nosotros tenemos una prolactina mayor de 35 nanogramos mililitro, la resonancia puede llegar a dar positiva. Si es menor ese nivel, va a dar negativa. Así que tiene que haber esos valores alterados como para que podamos encontrar algo. ¿Qué le hicimos a este paciente entonces? Lo que hacemos ahora de rutina, a todos los pacientes hay que hacer lo mismo, hay que hacer un estudio dinámico, o sea, tener muchas imágenes mientras se le va inyectando el contraste y de esa manera poder obtener esto que estamos viendo acá. En el estudio sin contraste, el dinámico cero, no hay lesión. Cuando comenzamos a inyectar, fíjense que empieza a llenarse de contraste los senos cavernosos y también la hipófisis que está más cerca del tallo pituitario, realza a partir del tallo para afuera, empezamos a ver un sector que no realza bien, y al final, en el último dinámico, en el dinámico 5, a veces podemos hacer hasta 10 dinámicos, vemos que hay un sector que realza diferente. Si nosotros esperamos un poco más, va a terminar realzando la lesión. Acuérdense que la hipófisis está irrigada, la adenihipófisis está irrigada a través del sistema porta hipotálamo hipofisario. Es sangre venosa que llega desde el sistema porta, desde el hipotálamo, y los adenomas realzan un poco más lentamente. Otro caso, un T2 drive, una imagen T2, no vemos demasiado, el T2 es variable. Cuando nosotros vemos el T1 con gadolinio tardío, no nos damos cuenta si hay una lesión o no. Lo mismo nos pasa en el sagital, vemos el tallo pituitario de la hipófisis con el realce completo. Cuando hacemos el T1 con gadolinio dinámico, fíjense, pasamos al primer dinámico y ya nos llama la atención esta imagen central. Si seguimos con el dinámico, vemos que se delimita mucho mejor en un sector muy pequeño en el medio. Si seguimos con el dinámico, comienza a represionarse y en el último dinámico casi se llena completamente. Así que fíjense qué importante es poder hacer estudios de esta manera, ¿no? Con un realce dinámico que me delimite bien las lesiones. Acuérdense, hasta el 10% no se van a ver si no hacen dinámicos. Van a salir informes normales si el paciente tiene un microadenoma. Adenomas hemorrágicos. Bueno, el adenoma hemorrágico es un adenoma especial. ¿Por qué? Porque vamos a ver una lesión grande, generalmente de un tamaño mayor que un microadenoma que mide entre 5 y 6 habitualmente, que es espontáneamente hiperintenso. Uno lo ve y dice, bueno, nos llama la atención un hiperseñal que habitualmente tiene que ver con la metahemoglobina que corresponde a un sangrado dentro de un microadenoma, ¿no? Algunas veces cuando los adenomas son tratados con agonistas DOPA, pasa eso, tienden a ser hemorrágicos, ¿no? Cuando empezamos a estudiar las consecuencias T2, también vemos que
comienza a delimitarse una hiposeñal. Son hiperintensos en T1 y van haciéndose hipointensos en T2, como pasa habitualmente con la sangre en cualquier lado, ¿no? Vamos a ver un poco el tema de los macroadenomas. Acá ya estamos cambiando de patología. Siguen siendo adenomas, pero no son esos adenomas menores a 10 milímetros, son adenomas mayores a 10 milímetros. Vamos a ver que se da mucho en los somatotrofos, los macroadenomas no funcionantes, pacientes que no tienen ningún tipo de anormalidad en el laboratorio, empiezan a tener generalmente como síntomas alteraciones visuales, por compresión del quiasma óptico. Vemos una gran lesión que remodela el piso, esto es muy interesante, remodela el piso celular, cosa que no pasa, por ejemplo, con lesiones más agresivas como los germinomas, remodela el piso celular, y comprime obviamente el quiasma óptico, ¿no? El tallo pituitario también queda muy, muy desplazado. Hacia los lados va a comprimir a los senos cavernosos y después vamos a ver algo referente a lo prequirúrgico que tenemos que informar. Habitualmente en los pacientes ancianos, muy ancianos, el tratamiento es conservador, y en jóvenes lo que se hace con estos macroadenomas no funcionantes es buscar si están relacionados con neoplasias endocrinas múltiples, que podrían ofrecer también neoplasias en otra parte del cuerpo, ¿no? Cuando se hace la cirugía de estos pacientes, de estos macroadenomas no funcionantes, es muy común ver recidivas. Por lo tanto, a estos pacientes les van a pedir estudios constantemente para ver si están recidivando. En resonancia magnética es muy común que sean heterogéneos, los no funcionantes, que tengan sectores más hipointensos con el realce. Esto que estamos viendo como si fuera el signo del meningioma, que parece como el signo del tallo, que se va engrosando, es solamente congestión vascular. No se confundan con el meningioma, que tiene un signo parecido. Son lesiones muy grandes que tienen mucha vascularización y por lo tanto se congestiona la meninge que está cerca, ¿no? Cuando empezamos a... Perdón, cuando empezamos a buscar la extensión que tienen estos macroadenomas, vamos a ver que se extienden hacia el espacio supracelular. Muchas veces tienen esa forma como se describe como en muñeco de nieve o en 8 o en reloj de arena, porque al pasar por el diafragma celular hace como una constricción, puede extenderse hacia el seno cavernoso y tienen, como decíamos hoy, la cola dural o el tallo dural, esa cola que no es otra cosa que congestión vascular. Lo que tenemos que buscar también en los adenomas agresivos es la invasión del hueso esfenoides, y a veces vemos esto, ¿no? Alguna vez por ahí les pasó, vemos una lesión que tiene un borde cóncavo, y eso nos llama la atención muchas veces. Decimos, bueno, este macroadenoma fue tratado, ¿no? Porque eso pasa con los tratados, cuando le dan tratamiento, los adenomas empiezan a verse cóncavos. Pero no, muchas veces no son tratados, y en realidad lo que está pasando es que el adenoma se está cayendo dentro del efenoides porque son agresivos hacia el hueso, hacia el seno cavernoso, y eso hay que informarlo y tener mucho cuidado porque si el abordaje es inferior, o sea, van a ir a través del seno cavernoso, donde pasen la pared del seno se van a encontrar con la lesión, pueden invadir la dura madre también, y una cosa que es característica es ese patrón microquístico. Vuelvo un segundito a la imagen anterior, fíjense en la imagen previa, ese montón de puntitos hiperintensos que se ven dentro de la lesión, hiperintensos en secuencias T2, tienen relación con ese patrón microquístico en T2 que es característico de los adenomas agresivos, y algunas veces es indiferenciable con el adenocarcinoma de hipófisis, que es muy, muy infrecuente. Bueno, otra cosa que nos puede pasar es que nos enfrentemos con un
macroadenoma gigante. Fíjense la remodelación gigante que tiene en el piso celar. Acá sí vemos esa constricción que tiene en la parte superior debido al diafragma celar, un macroadenoma muy, muy importante, casi 47 milímetros. Una cosa a tener en cuenta con el tema del macroadenoma, que a veces nos llama la atención. Decimos, bueno, esto en realidad, ¿esto es un macroadenoma o es una lesión que viene de afuera y se metió en la silla? Bueno, muy importante siempre tratar de reconocer si existe hipófisis. Si uno no encuentra la hipófisis, la lesión que estamos viendo es la hipófisis, es un macroadenoma. Si encontramos una hipófisis desplazada, y una lesión tan grande, bueno, ahí sí podemos sospechar que venga desde afuera, que pueda ser un meningioma gigante, etc. Esto que estamos marcando con el círculo, por un lado tenemos una invasión importante por remodelación del piso celar, y esto que estamos marcando con el círculo rosa, en realidad es la carótida transcavernosa, la carótida interna, englobada en la lesión. Cosa que también va a ser importantísima para informar en el prequirúrgico, para que sepan el cirujano de antemano a qué se va a enfrentar. Y ahora vamos a explicar un poquito de eso. La invasión del seno cavernoso clínicamente es silente. ¿Por qué? Porque la carótida va a estar envuelta, pero no va a estar, no va a estar apretada por el tumor. Cuando vemos que la luz carotidia está conservada, vamos a pensar en un macroadenoma. ¿Por qué? Porque otras lesiones como el meningioma, ahí sí puede reducir el tamaño de la carótida. Eso no pasa con el adenoma hipofisario, ¿no? Vamos a ver que se puede, acá en este caso vemos muy bien cómo el macroadenoma pasó a lo supracelar, está comenzando a invadir en el lado derecho el seno cavernoso y en el lado izquierdo está completamente invadido y englobada la carótida transcavernosa, ¿no? Y esto es muy interesante, porque cuando el cirujano va a operar estos macroadenomas, la cirugía se pretende siempre que se haga a través del efenoides, porque la recuperación es mucho mejor. Tengan en cuenta una cosa, cuando antes se operaba los macroadenomas, se operaba a través de la hendidura que quedaba entre el hueso frontal y el lóbulo frontal. Esa hendidura que se creaba era separando el lóbulo frontal hacia arriba, luxando el lóbulo frontal, y el lóbulo frontal, si uno lo luxa determinada cantidad de tiempo, empieza a sufrir cambios isquémicos. Entonces tienen que luxarlo y relajar, luxarlo y relajar. Lo mismo que pasa, por ejemplo, en las cirugías, que ustedes lo han visto muchas veces, del neurinoma del acústico, del schwannoma vestibular. Cuando ven una cirugía de schwannoma vestibular, ven que el cerebelo sufrió y tiene trastornos isquémicos muchas veces, y eso es debido a la luxación del cerebelo en el momento de la cirugía. Bueno, la vía de abordaje hoy en día se pretende que sea a través del efenoides. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se entra al efenoides, los laterales son difíciles de ver. Entonces, una vez que el cirujano entra, ve muy bien lo que está adelante, pero no lo que está a los costados. Si nosotros le nombramos esto, que está englobada la carótida, va a tener cuidado en empezar a remover al macroadenoma. Y por otro lado también le puede anticipar al paciente que puede llegar a quedar un poco de adenoma que va a producir una recidiva seguramente. ¿Cómo podemos de alguna manera estadificar esa invasión del seno cavernoso? Lo que habitualmente se hace es utilizar la clasificación de NOSP, en donde tomamos una línea que va por el centro de la carótida transcavernosa y por el centro de la carótida supraclinoidea. Esta línea intercarotidia va a delimitar distintos espacios. Cuando cruza el tumor, esta línea intercarotidia, habitualmente por el medio, vamos a decirle, bueno, está en un grado NOSP 0, 1, 2, etc., ¿no? Vemos un caso, por ejemplo, en donde se utiliza esta línea intercarotidia y vemos que el tumor pasó completamente
la línea intercarotidia central y la lateral, lateralmente también la pasado. Esta es la otra clasificación que hoy en día prácticamente no se utiliza. Y también la clasificación en grados que quedó un poco pasada de moda. Vemos entonces un paciente, este mismo paciente que veíamos recién, con esa invasión de la carótida transcavernosa. El paciente fue operado, y fíjense que en el postquirúrgico vemos que todavía ese sector que engloba la carótida transcavernosa quedó, redujo el tumor, del tamaño de todo el tumor, excepto el macroadenoma que invadía la parte del seno cavernoso izquierdo. ¿Por qué? Porque es la parte más difícil, no solamente de ver, sino también de meterse para operar. Es muy complicado. Los mismos neurocirujanos nos lo dicen siempre. Otra patología que podemos llegar a ver es la apoplejía hipofisaria. Esta apoplejía hipofisaria, el infarto hipofisario, se da comúnmente en pacientes que tienen macroadenomas. Es una complicación rara. Un paciente que tiene un macroadenoma, ese macroadenoma creció tanto que en alguna parte comienza a sufrir la falta de vascularización suficiente y se infarta. Se da en pacientes entre 50 y 60 años, generalmente hombres, y esto se denomina una emergencia pituitaria, ¿no? Es algo raro, ¿no? Tener una emergencia con respecto a la hipófisis. ¿Y esa emergencia por qué? Porque ¿qué puede llegar a pasar? Por un lado va a tener un déficit hormonal severo. Y por otro lado, otra de las complicaciones que puede tener es la hemorragia subaracnoidea, porque puede producir una hemorragia, romperse hacia el espacio subaracnoideo y sufrir de vasoconstricción como cualquier hemorragia subaracnoidea, ¿no? Los síntomas que puede tener el paciente es cefalea, hay que sospechar en un paciente que tiene un macroadenoma. A veces hay macroadenomas que los empezaron a tratar, cuando comienzan a tratarlos, que puede tener una alteración visual y un déficit hormonal súbito. Acá tenemos otro caso. En el caso anterior, perdón, volvemos un poquito para atrás, fíjense que se convierte en una lesión quística prácticamente, ese macroadenoma, teniendo controles normales, y vamos a ver que empieza a volverse muy heterogéneo, tiene como una forma que parece como de una pera, eso es bastante característico, y una señal prácticamente similar al líquido, un paciente que antes tenía una lesión sólida, ¿no? Eso nos llama mucho la atención. También puede estar relacionado a cirugías, a traumas, a cuestiones que favorecen el estrés, que hace que sufra un infarto, y particularmente se da en pacientes que tienen un macroadenoma no funcionante, ¿no? Que son esos macroadenomas grandes que vimos recién, ¿no? Hay que tener en cuenta que si el paciente tiene un nivel líquido de sangre, podemos estar en presencia de un cambio hemorrágico, no precisamente de una apoplejía o infarto hipofisario. Bueno, vamos a hablar 2 minutos acerca de imágenes postterapéuticas. Tenemos este ejemplo. Vamos a ver que existe disminución de tamaño, generalmente con el tratamiento con cabergolina, que es el tratamiento habitual que se le dan a los macroadenomas o a los adenomas. Esto puede pasar en días o en semanas incluso. Se sabe que hasta un 50% tiene una reducción de tamaño en 2 semanas, pero hay que esperarlos un poquito más. Es muy común esta configuración. Nosotros vemos que adopta la hipófisis senocoronal una forma como de V corta. Tenemos desplazamiento del tallo, la lesión estaba en este lugar, disminuyó de tamaño y queda con esa forma particular, como si fuera una V, que eso es lo más común de ver en pacientes tratados. Con el paciente postquirúrgico hay que tener en cuenta algunas cosas. Esto nos llamaba mucho la atención. Vemos una imagen muy blanca a nivel de la silla turca, a nivel del seno esfenoidal. Encontramos ausencia de la hipófisis, una imagen espontáneamente blanca, tan blanca como el tejido celular subcutáneo que se ve acá en el borde. ¿Y de qué se trataba esto? En realidad se trataba de un taponaje con grasa que se hace del seno esfenoidal. Esto es algo que se hace de rescate en realidad,
cuando entran por el seno esfenoidal, tiene el paciente un macroadenoma y queda una fístula, tiene una entrada tan grande que provoca la fístula del líquido cefalorraquídeo, se tapa con grasa del mismo paciente. Y por eso cuando veíamos secuencias T2, bajaba la señal como bajaba la señal de la grasa en el T2. Así que hay que tener en cuenta estos factores postterapéuticos que a veces nos pueden hacer confundir. Hablamos algunas palabritas de algunas lesiones un poco más raras de encontrar. El craniofaringioma es una lesión que es mucho menos frecuente que el adenoma y el macroadenoma. Son lesiones de aspecto quístico que son benignos, pero son recidivantes. Vemos una secuencia T2 con una imagen a nivel celular con un borde bien delimitado. En el T1 axial tiene un aspecto bien hipointenso, similar al líquido cefalorraquídeo, con un realce periférico y a veces nodular. El craniofaringioma tiene dos variantes histológicas y se presenta a distinta edad. Por un lado, lo vemos en niños, habitualmente en niños menores a 15 años, generalmente entre 5 años y 10, a veces hasta 15, pero es más raro. En adultos mayores de 50, más cercanos a los 65 o 60 años. El que se da en los niños es el adamantimomatoso, y el papilar es el que se da en los adultos. Son dos variantes histológicas diferentes. Se lo denomina muchas veces como una mnemotecnia al tumor de los 90%. ¿Por qué? Porque el 90% es quístico, generalmente es quístico. Tiene algunos sectores nodulares, pero es quístico. El 90% calcifica, cosa que es difícil de ver en resonancia, era muy fácil de ver cuando se veía en tomografía, pero a veces se puede ver algún sector más hipointenso que parece calcio, y el 90% realzan, tienen sectores nodulares o lineales que realzan. Los pacientes muchas veces consultan por esto, por talla baja, hipotiroidismo. En realidad son todos defectos de la glándula que sufre el crecimiento de esta lesión quística, ¿no? Y si bien es benigno, como decíamos recién, tiene una recurrencia bastante alta, elevada. Acá tenemos otra lesión, un craniofaringioma que a medida que pasa el tiempo vuelve a crecer. Esto es muy común que recibe este tipo de lesiones quísticas, ¿no? como el craniofaringioma. El germinoma, hoy lo habíamos nombrado, en general son lesiones no muy comunes. Es otro lugar donde pueden crecer células germinales, puede estar en hipófisis, también puede estar en la glándula pineal, pueden ser primarios o metastásicos. Pueden decir que este tipo de lesiones dan drop metástasis, o sea, metástasis que viajan por el líquido cefalorraquídeo. Se dan en pacientes jóvenes, generalmente menores de 20 años, y entre los síntomas que pueden tener los pacientes pueden tener trastornos de crecimiento, alteraciones visuales porque tocan el quiasma óptico, diabetes insípida, pubertad precoz, si tienen compromiso de tubercinarium, etc. La vamos a ver como lesiones bien definidas, y este aspecto es bien característico, parecen lesiones como multiquísticas, ¿no? Bien diferentes de lo que es un macroadenoma, más similares a lo que es el craniofaringioma, es a veces un poco más similar, y lo que decíamos recién, puede tener extensión, se puede extender hacia los ventrículos laterales, hacia las cisternas, puede dar metástasis en otro lugar a través del líquido, etc. Este es un tipo muy particular de tumor que nos ha tocado ver, el retinoblastoma trilateral, pacientes que tienen retinoblastomas bilaterales, y también aparecen retinoblastomas a nivel de la hipófisis. Generalmente se dan en pacientes pediátricos muy chiquititos. Puede existir el compromiso hipofisario, pero lo más común es que afecte a la pineal. En este paciente todavía no teníamos la lesión ocular de este lado, pero ya teníamos la lesión hipofisaria, y generalmente son pacientes que tienen un pronóstico bastante malo, ¿no? Lesiones que avanzan en el tiempo y recidivan constantemente. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que puede haber metástasis también en la glándula, y a tener en cuenta sobre todo
lesiones que son a veces poco habituales. Nos llama la atención cuando vemos lesiones que crecen en el tiempo, que aumentan de tamaño progresivamente, que abarcan el tallo pituitario. Generalmente el tallo pituitario nosotros lo vemos desplazado, comprimido, aplastado, pero no lo vemos comprometido. Ya cuando vemos que el tallo pituitario está comprometido en la lesión, nos tiene que llamar la atención. Este paciente que estamos viendo, con una lesión grande, que se iba hacia supracelular, que incluso parecía que pasaba hacia el clivus con una silla turca de tamaño normal, que eso nos tiene que llamar la atención también, porque generalmente, como son lesiones muy lentas, los macroadenomas remodelan la silla. En este caso no remodeló, no tiene tiempo, y que abarcaba también el tallo pituitario e incluso la base del tercer ventrículo. Ella se va hacia hipotálamo. Bueno, este paciente no tenía diagnóstico todavía de carcinoma renal, y luego de haberle informado la lesión hipoficial, hicieron el diagnóstico de una lesión renal, ¿no? Empezaron a buscar el primario porque les avisamos que podía ser probablemente una metástasis. Vemos la evolución en el tiempo. 3 meses después le hacen un control a este paciente y la lesión había aumentado mucho de tamaño, cosa que no pasa con los macroadenomas, ¿no? Son de crecimiento mucho más lento. Bueno, vemos una imagen que nos llama la atención. Nosotros decíamos hoy que el tallo pituitario mide 3 milímetros, y mide más de 3 milímetros es patológico. Y fíjense, acá tenemos el tercer ventrículo, el recién receso infundibular, el receso óptico, y el receso infundibular llega a un sector donde hay un engrosamiento nodular, un nódulo. Y cuando inyectamos contraste, ese nódulo realza intensamente. Este paciente, aparte, ya esto parece una clase del otro Sebastián, Sebastián Rossini, mi compañero de trabajo, porque aparece una tomografía de tórax que ve él siempre, con múltiples imágenes de aspecto quístico aéreo, en realidad de contornos irregulares, en un paciente fumador. Cuando uno mira este tipo de imágenes que son más irregulares en su constitución, en pulmón, con sectores a veces nodulares asociados, uno tiene que pensar en alguna enfermedad sistémica, en este caso en una histocitosis de células de Langerhans. Las enfermedades sistémicas que pueden afectar al tallo pituitario y la hipófisis son la sarcoidosis, la enfermedad de Wegener y la histocitosis como la que veíamos recién, que son lesiones granulomatosas que producen engrosamiento infundibular o pueden tener un nódulo muy pequeño como era en este caso, ese nódulo que realzaba intensamente. 2 palabras de silla turca vacía. Vamos por un lado a hablar correctamente. ¿Es correcto decir silla turca vacía o tenemos que nombrarla de otra manera? Aracnoidocele, intracelular, etc. Bueno, una silla turca vacía está perfecto. Uno lo puede utilizar. Puede ser primaria, y eso pasa en el 15% de las resonancias. Vemos que la glándula está muy adelgazada, tapizando el piso de la silla, y el líquido cefalorraquídeo ocupa casi toda la silla turca. La glándula tiene un volumen normal, lo que pasa es que está estirada, está aplastada. También puede haber una silla turca vacía secundaria, que sea secundaria a cirugía, a radiación, a trauma, a un síndrome de Sheehan. Todo eso puede provocar que la glándula disminuya mucho de tamaño. Acá estamos viendo, fíjense, en un sagital, que la glándula ocupa solamente esta parte de la silla turca y el resto está ocupado por líquido. Lo que se piensa es que el diafragma celular, que nosotros decíamos mide 7 milímetros por donde pasa el tallo pituitario, bueno, este diafragma parece que es medio incontinente y permite que se hernie la aracnoides y también el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y eso provocaría que se llene de líquido y aplasta la glándula. ¿Qué pasa con estos pacientes? Generalmente son asintomáticos, pero hay que tener mucho cuidado porque está relacionado, sobre todo cuando lo vemos con ectasia de los nervios ópticos y anomalía de Chiari, y también con afinamiento de los senos transversos, con la hipertensión endocrinal idiopática, ¿no?
Bueno, acá estamos viendo otra imagen. Fíjense, vemos una imagen hipointensa en secuencias T2 a nivel paracelar, que se extiende hacia el celular, bien negra en el T2 con algunos sectores hiper. También en el T1 se ve heterogénea. Cuando se inyecta contraste se llena de contraste. Le hacemos una secuencia de angioresonancia y no parece que tuviera el mismo flujo que las carótidas. Bueno, ¿a qué se debía esta lesión? En realidad es un aneurisma gigante. Esto puede llegar a verse a nivel paracelar. Generalmente son lateralizados. Cuando le inyectamos contraste se llenan completamente de contraste, a veces pueden tener trombos también. Y en la secuencia de angio no esperen que tenga la misma señal que el resto de los vasos, porque ustedes saben que las secuencias de angioresonancia dependen del flujo, y el flujo dentro de la aneurisma gigante es turbulento, entonces no se reproduce igual que los vasos. Tiene un riesgo de rotura muy grande, aumentan bastante de tamaño y pueden tener compromiso los pacientes de los pares craneales por compresión. Bueno, otro de los diagnósticos diferenciales es el meningioma. En el meningioma a veces nos cuesta definir dónde empieza el meningioma y dónde empieza la glándula. Acá estamos viendo un meningioma del seno cavernoso derecho, y nos tiene que llamar la atención esto. Cuando vemos que la lesión se extiende igual que el seno cavernoso, sobre todo en sentido anteroposterior, es más probable que le echemos la culpa al meningioma que a un macroadenoma. E incluso vemos que la intensidad de señal del realce es diferente. En el meningioma es un realce muy intenso, incluso mayor que la glándula. Repasamos un poquito el tema del protocolo del examen. Obviamente, al paciente hay que hacerle imágenes panorámicas, porque nos vamos a perder de ver algo que tiene que ver con el cerebro. Vamos a empezar con un FLAIR, vamos a hacer secuencias de difusión, vamos a hacerle una secuencia T2, puede ser un T2 dry, un T2 pesado, o T2 cis, que también se denomina, que es volumétrico para ver, o puede ser un T2 común, si es un T2 de buena definición y también volumétrico, ¿no? Después vamos a hacer secuencias coronales y sagitales sin contraste, y también vamos a hacer, como decíamos al principio, una secuencia dinámica con la cantidad de dinámicos que nos permite el equipo al comienzo de la inyección de contraste, y luego secuencias tardías en sagital y coronal. Y para terminar, una imagen axial panorámica para ver si hay algún tipo de realce en el resto del parénquima encefálico, ¿no? Bueno, con todo esto que hablamos hoy, la idea es que nos quede como conclusión que la resonancia es el mejor estudio, que eso es lo que decíamos al principio, para reconocer adecuadamente la anatomía, y no solo la anatomía, sino que también si uno hace un adecuado protocolo de adquisición de imágenes, podemos reconocer patologías, incluso las más pequeñas, y las que son más difíciles para detectar. La resonancia también es muy buena no solo para detectar la patología hipoficial, sino también la patología de otras partes de lesiones paracelares que pueden simular patología celular. Bueno, esto es un estudio prácticamente normal, y quería agradecer de vuelta la invitación de Francisco para participar de estos exitosos ciclos que están llevando a cabo ustedes, que tienen como objetivo algo que uno busca siempre, que es formar sobre todo a los residentes y a la gente en formación. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Sebastián. Excelente tu conferencia. No sé si tengas unos minutos para Sí, responder preguntas, ¿sí? Sí, por supuesto. Bien, siempre queremos agradecer la participación de todos ustedes, a toda la gente que está conectada, nuestros residentes, amigos que se han conectado, y agradecer también a MED Familia por la retransmisión de las conferencias de neuroradiología, en este caso el doctor Sebastián Constantino. Bien, tenemos saludos de Ender Sarmiento. Buenas noches, felicitaciones por la presentación. Tengo una pregunta. En su experiencia, ¿algún caso en particular en apoplejía pituitaria con parálisis del tercer par craneal? ¿Cuál es el seguimiento de estos pacientes? No,
con parálisis del tercer par no me ha tocado ver. Para ser sincero, tuve únicamente 2 pacientes con apoplejía hipofisaria en todos los años que son varios, que estoy de radiólogo, y consultaban. Uno de ellos estaba internado, consultó por una hemorragia subaracnoidea, que es la peor eventualidad, y el otro por un déficit hormonal súbito, hizo como si fuera un síndrome de Sheehan. En realidad el seguimiento, estos son pacientes, como decíamos hoy, son urgencias, se tienen que internar al paciente porque el peligro es que haga una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Y son pacientes que generalmente se internan y habitualmente, si están compensados, se operan. Perfecto. El doctor Patricio Méndez, buenas noches, felicitaciones. Una pregunta, ¿el estado del ciclo menstrual altera o no la apariencia de la hipófisis? Y en un posparto, ¿cuánto tiempo se requiere para que la hipófisis recupere su aspecto normal en el estudio por resonancia magnética? Bueno, con respecto a lo primero, acerca del ciclo menstrual, dicen que habitualmente sí, o sea, los pacientes que tienen hiperplasia, pero no esperen ver más que un aumento en la convexidad del borde superior. En los pacientes que ya tienen hiperplasia desde antes, van a ver que por ahí se acentúa, ¿no? Lo que veíamos hoy, ese aumento en la convexidad, ese aumento de tamaño. Y en el posparto, lo que dicen habitualmente son 6 meses, pero tengan cuidado con el tema de la lactancia. O sea, si los pacientes que se están haciendo el estudio están dando de mamar o no al bebé, eso puede modificar y puede alargar incluso la hiperplasia, ¿no? Gracias, Sebastián. Bueno, tenemos un mensaje privado desde el Perú. Está mirando Orestes Noleatoche. En hospitales públicos, para optimizar recursos, ¿con qué valor de prolactina se debe acceder a realizar el estudio de resonancia magnética de hipófisis? ¿Y cuántos cortes dinámicos se deben realizar? Bueno, hoy lo que decíamos es que habitualmente es muy difícil, puede pasar que tengamos mejor resolución de imagen dentro de poco. Yo cuando empecé a informar con equipos 0,5 Tesla, ¿no? Y eran los mejores. Y pensamos que los 1,5 no iban a llegar nunca, y ahora tenemos un 3. Y estoy vivo todavía, ¿eh? No pasó tanto tiempo. Así que va a mejorar la resolución. Hoy en día, pacientes con menos de 35 nanogramos litro no vamos a poder identificar lesión. Así que el corte yo lo haría en 35 para arriba. Y por otro lado, el tema de los dinámicos depende del equipamiento, ¿no? Lo ideal es que uno pueda tener de 5 dinámicos para arriba. Nosotros, soy completamente sincero, no hacemos todos los estudios en el 3 Tesla, nosotros también hacemos estudios en el 1.5 y salen perfectos. Y en el 1.5 hacemos 6 dinámicos, en el 3 Tesla hacemos 10 dinámicos. Pero yo pienso que idealmente tiene que ser más de 6, para que uno pueda ver bien cómo realza progresivamente, si no, no se aprecia eso. Muy bien. La doctora Lorena Morocho, buenas noches. Excelente conferencia. Mi pregunta es, en el caso de los macroadenomas, que son los tumores con mayor caso de recidiva, ¿hay un protocolo a seguir para el control postquirúrgico por resonancia magnética? Bueno, es interesante, yo no profundicé mucho de esto porque si no se hace muy larga la charla, pero una cosa a tener en cuenta que generalmente lo preguntan los técnicos, es, yo al macroadenoma le hago dinámico, nos preguntan. ¿Por qué? Porque el técnico no es que quiere hacer cada vez menos secuencias, ¿no? Pero siempre buscan acortar los tiempos, ¿no? Los técnicos. Entonces, nos preguntan si esta secuencia la hacen, si esta no. Bueno, el dinámico en el macroadenoma no vale la pena, porque el dinámico está hecho para encontrar un microadenoma chiquitito, ¿no? Así que el protocolo cambia un poco. Este filos view tan chico que nosotros estamos mostrando en un microadenoma, por ejemplo, en esta imagen que tenemos puesta, no va a hacer falta. O sea, podemos hacer imágenes más panorámicas incluso, ¿no?
Así que el protocolo en el macroadenoma cambia un poco, se parece más a un cerebro normal muchas veces, depende del tamaño. Y a estos pacientes conviene hacerles el estudio preoperatorio con las mediciones que veíamos hoy, si podemos decir qué grado de NOS tiene mejor. Y en el posoperatorio depende mucho del neurocirujano que lo va a solicitar, pero habitualmente no se puede pasar más de un año, ¿no? Entre los controles para ver si crece nuevamente. Bien, bien, Sebastián. No tenemos más preguntas. Excelente tu conferencia. Siempre agradecidos por tu disposición. Y a los amigos que están conectados, les recordamos que el próximo viernes 4 de diciembre a las 7:30 de la noche, hora de Ecuador, estaremos con el tema tumores medulares, abordaje diagnóstico. Y dentro de las conferencias de los días